Buenos días y bienvenidos en Luxonomist, bienvenidos en Mujeres con Energía. Hoy tengo el placer de entrevistar a una mujer con mucha energía e iniciativa, una periodista muy reconocida y apreciada. Hoy entrevisto a María Izaguirre, comendador, licenciada en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra, editora de Canal 24 Horas de Televisión Española, candidata a la presidencia del Consejo de Administración de Radio Televisión Española y profesora y también escritora. Buenos días, María. Buenos días, Pipo, ¿qué tal? Muchas cosas. Tienes una carrera estupenda y eres muy joven, por lo tanto has hecho unas experiencias maravillosas. He podido leer. Pero el gusto de esta entrevista es que cuente tú un poco tu historia personal y profesional. Y yo empezaría por tu juventud. Con tu familia, tú eres vasca, has nacido en San Sebastián, entonces que cuentes un poco también tu relación hasta con tus abuelos, porque he leído una entrevista donde hablas de tu abuelo Luis. Sí. Bueno, pues Pipo, yo soy la mayor de 4 hermanos, eso yo creo que ya te imprime carácter. Yo creo que los hermanos mayores siempre estamos muy preocupados de todos los demás y además mis padres pues trabajaban muchísimo, con lo cual, aunque teníamos una persona en casa que nos ayudaba, pues al final pues yo ejercía también un poco, ¿no?, de la que se preocupaba y se ocupaba de todos. Y nada, siempre me ha gustado leer muchísimo, como decías, pues hoy escribo un artículo en el que hablo un poco más acerca de mi vida y ahí sí que cuento que una de las personas que más me han marcado ha sido precisamente mi abuelo, al que yo llamaba Aitaita, se llamaba Luis y él, bueno, pues era un hombre muy culto, era médico y yo pasaba muchísimas horas con él, ¿no? Entonces, pues siempre me repetía una frase que era que la grandeza del ser humano es, aun pudiendo hacer daño, elegir no hacerlo. Y es una frase que a mí me ha repetido muchísimas veces y que cuando yo era más pequeña pues no entendía, pero que luego a lo largo de mi historia y de mi trayectoria profesional me ha acompañado mucho y me ha acordado muchísimo de él, ¿no? En ocasiones lo más fácil, el camino más corto, es precisamente pues, igual tomar decisiones que afectan a otras personas o que hacen daño a otras personas. Y a mí esa frase, esa manera de ver la vida me ha marcado pues, terriblemente. Yo creo que no hay día que no me acuerde de esa frase y de él concretamente, ¿no? Claro. He visto, se lo decía antes, que tú has estudiado comunicación audiovisual, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿ya tenías esta aspiración a ser periodista o también la experiencia, la referencia de tu madre, que escribía en el Diario Vasco, ¿no? Si no recuerdo mal de haber leído, ha sido determinante por tu estudios y también para tu carrera? Mi madre, como dices, trabajaba en el Diario Vasco. Yo de pequeña pues iba al periódico, ¿no?, que era un periódico pues, de una ciudad como San Sebastián, y a mí siempre me pareció que era un trabajo apasionante, ¿no? Las redacciones llenas de gente, siempre teniendo posibilidad cada día de contar cosas diferentes, de leer, que a mí una de las cosas que más me ha gustado desde muy pequeña es leer, ¿no? De hecho, los Reyes Magos me traían cajas y cajas de libros y para mí era el mejor regalo, leer. Y bueno, pues a través de ella yo creo que me picó el gusanillo. Es verdad que yo estudié en un colegio de monjas en Santa Teresa de Jesús y sacaba muy buenas notas y entonces me acuerdo que la directora siempre decía: tú no puedes hacer periodismo, hombre, tú tienes que hacer otra cosa, algo que sea con más fundamento. Entonces le cogía a mis padres en las tutorías y les decía: no podéis dejar que esta niña estudie periodismo porque va a tirar su carrera, la va a tirar por la ventana. Y bueno, al final es verdad que una vez más ahí mi abuelo salió al rescate porque mi padre tampoco era muy partidario de que yo estudiara periodismo, pero al final yo creo que es importante estudiar lo que te gusta, ¿no, Pipo? Claro.
nos dedicamos mucho tiempo después a trabajar y yo creo que si lo que te gusta te apasiona, pues seguramente las cosas te irán bien. ¿Cuándo empezó después de los estudios, tu carrera profesional, que sé que empezó en la radio además? Entonces, cuenta un poco cómo llegaste a entrar en televisión en Radio Nacional de España. Sí. Y cuáles han sido las etapas y también las dificultades se la ha habido, ¿no? Sí, bueno, a ver, dificultades hay siempre, pero yo creo que el ser humano cuando le preguntas qué es lo que recuerda, normalmente lo que le viene a la cabeza siempre son los recuerdos más positivos, ¿no? Yo empecé, nada más terminar la carrera, hice unas prácticas en Radio Nacional de España, luego hice el máster de Radio Nacional, fui la primera de mi promoción y mi primer contrato de trabajo pues fue allí en Radio Nacional. Empecé con Julio César Iglesias en ese famoso Buenos Días y después pues estuve en España a las 6, 7 y 8 haciendo boletines, haciendo informativos y bueno, pues hasta que de repente un señor llamado Luis del Olmo se fijó en mí y me contrató para presentar con él Protagonistas en Punto Radio y estuve durante muchos años presentando con Luis Protagonistas, que para mí yo creo que ha sido uno de los profesionales que más me ha marcado, ¿no? Por su categoría profesional y por su categoría humana. De él aprendí muchísimo. Pronto me di cuenta que esta profesión es una profesión maravillosa, pero que también es muy complicada, donde entran muchos egos, muchas luchas de poder, que te voy a contar, Pipo, que tú no sepas. Y recuerdo un día que estando con él en el estudio, pues me vio que estaba así como un poco apagada y yo nunca le iba con cuentos de nada porque no soy muy de contar cuentos. Y me acuerdo que me dijo, ¿qué te pasa y tal? Y le dije, no, pues bueno, que he tenido ahí un problemilla. Y entonces me acuerdo que se quitó las gafas, me miró y me dijo, si no me contases lo que me estás contando, el que se iba a preocupar de verdad soy yo. Se puso las gafas y siguió hablándome de la harina de garbanzo y de las tortillas de camarones y no sé qué más. Y en ese momento, Pipo, me sentí súper pequeñita porque dije, ¿qué razón tiene este hombre? Yo aquí haciendo un mundo de una cosa tan pequeña y realmente no, pues no llevaba a ninguna parte y me dio una grandísima lección. Entonces yo siempre digo que Luis del Olmo, para mí, aparte de ser uno de los monstruos de la historia de la radio española, a nivel personal y humano me lo ha enseñado todo. Esto tú lo has hecho sustancialmente hasta el 2018, ¿no? Luego en el 2018 has pasado al canal de televisión, es así, ¿no? No, a ver, estuve en radio hasta el año 2011 porque después de Luis aprobé las oposiciones de Radio Televisión Española y con todo el dolor de mi alma volví a Radio Nacional. Y entonces estuve todavía unos años en Radio Nacional y en el año 2011-2012 me propusieron editar el telediario de fin de semana de Televisión Española. Estuve allí un año con Uriol Nolis y con Raquel Martínez, dos compañeros maravillosos con los que aprendí muchísimo porque yo no había trabajado nunca en televisión. Y bueno, pues de ahí es verdad que las audiencias iban muy bien, el telediario iba muy bien y casi arrastrándome de los pelos me llevaron al telediario de las 9 de la noche que yo no quería ir porque estaba en el fin de semana fenomenal con el equipo que tenía y me gustaban mucho las personas con las que trabajaba, ¿no? Que eso también es muy importante, los equipos con los que estás. Y bueno, me pude llevar algunos al telediario de las 9 de la noche y ahí estuve hasta 2018, estuve en el telediario de las 9 de la noche con Ana Blanco. Y bueno, pues aprendiendo cada día porque el telediario de las 9 pues ya es Champions y cuando juegas en Champions, People, las patadas también son de Champions. No, claro, y bueno, pues aprendí muchísimo, la verdad. Me siento una gran privilegiada porque me ha tocado vivir al frente del telediario de la 1, pues algunos de los momentos más importantes que han pasado en este país y he tenido la suerte de estar en primera fila, ¿no? Porque no solamente hice el telediario, sino que tuve la oportunidad de dirigir
la mayoría de los especiales que se hicieron durante esos años, la abdicación del rey, la proclamación del rey, distintos atentados terroristas, bueno, que fue una etapa muy dura de atentados yihadistas, viajé a Bataclan, bueno, a muchos sitios, ¿no? Hicimos cosas muy interesantes, fue una etapa, bueno, en la que no tenía vida personal, pero sí es verdad que es una etapa de la que guardo un buenísimo recuerdo. Quizás la más importante, entonces. Profesionalmente hablando, pues bueno, a nivel televisión sí. Es verdad que la etapa con Luz del Olmo yo creo que también fue una etapa muy importante porque me permitió aprender lo que era la información, claro, recibí también... Sí, claro. bueno, a ver, yo siempre digo que, por ejemplo, cuando doy clase con los alumnos, ¿no? Siempre les digo que la tele es muy completa porque tiene imagen, o sea, te permite desarrollar el periodismo en todas sus facetas, pero es verdad que la radio yo creo que tiene algo mágico, algo especial. Y en la radio aprendes a hablar, porque como no tienes otra cosa, solamente tienes silencio, ¿no? Tienes que tú mismo ir cubriendo esos huecos. Entonces te dan muchas tablas y si has hecho el camino de la radio a la tele, pues es verdad que ese camino, ese recorrido yo creo que es el más adecuado. Sí, yo creo que es así, o sea, de la radio a la tele, aunque luego hay gente que lo hace del revés, ¿no? Bueno, has tenido también, he leído varios premios, alguno por la radio, también por la televisión y también Sí. como líder. Cuenta un poco qué han significado para ti estos distintos premios. Sí. Bueno, la Antena de Oro la recibí precisamente por editar el que consideraron en ese año el mejor informativo nacional, con Luis. Y bueno, pues para mí fue mi primer gran premio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, periodísticamente hablando. Una Antena de Oro, pues yo creo que a los periodistas nos hace muchísima ilusión tenerlo. Y luego en el telediario he recibido distintos premios, como dices, muchos ligados pues al compromiso en la defensa de la igualdad de oportunidades. Entre ellos, pues el premio EGECON al talento sin género. Barlovento estableció que el telediario de las 9 de la noche, el que yo dirigía, era el telediario que más información sobre igualdad daba. Que yo creo que aquí también es importante resaltar, si me permites, que durante mucho tiempo en este país hablar de igualdad era simplemente hablar pues, de casos de violencia de género, que yo no digo que no haya que contarlo, que evidentemente forma parte de la actualidad, pero la igualdad de oportunidades son muchas más cosas, ¿no? Entonces en el telediario sí que trabajé mucho para que las informaciones pues no solamente llevaran expertos, que llevaran también expertas, y cuando había un éxito de una mujer profesional, pues también eso fuera noticia, ¿no? Y al principio costó un poco entender el concepto, pero poco a poco es verdad que todos nos pusimos a remar y recibimos ese premio que para mí, bueno, pues es uno de los premios que tengo con más cariño, ¿no? Que guardo con más cariño. En esa misma línea recibí también el premio de FEDEPE en la categoría de comunicación comprometida de nuestra querida Ana Bujaldón, un premio también, bueno, pues muy bonito. Todos los premios hacen ilusión, Pipo, esta es la realidad, siempre hacen ilusión. Te motivan además a seguir, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo es el reconocimiento, porque es verdad que la gente se cree que trabajar en televisión, pues al final es lo que ven, ¿no? Y detrás de lo que se ve hay muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de esfuerzo, de documentación, muchísimas personas, ¿no? Cuando dirigía el telediario yo me ponía a pensar a veces cuántas personas participaban en solo un telediario y es apabullante, ¿no? Es un trabajo en cadena, que tienen que estar las piezas muy bien engrasadas, tienes que controlar muy bien, pasas muchos nervios. A mí hubo una amiga que un día me dijo, es que tú eres como el Nadal de la televisión. Y le digo, ¿pero qué dices? Y me dice, sí, porque es que el nivel de rigor, de disciplina, porque yo también, te digo, mucha gente que me pregunta, ¿cómo has aguantado ese ritmo, no? Pues ese ritmo lo aguantas con mucha disciplina. Es que teniendo una agenda militarizada, ¿no? Para aprovechar
los tiempos y sacarle el máximo partido. Y luego, pues el último premio que he recibido, que ha sido de Lucrecia, ese premio a Líder 2020, en este 2020 que todo ha sido como, vamos a olvidarlo, bueno, pues ese premio me lo quedo con mucho cariño y bueno, sobre el liderazgo podemos hablar muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las características de un buen líder? Claro, esto es lo que te quería preguntar, porque quiero decir, en tu experiencia, no tanto quizás en la radio, ¿no? Que estabas en la fase de crecimiento, ¿no? Pero en la tele y luego con el canal 24 horas, tú diriges una cantidad importante de personas, ¿no? Entonces, ¿cuánto es importante el liderazgo dentro de la empresa y fuera de la empresa? Bueno, ¿cuáles son las características del líder, ¿no? ¿Qué significa ser líder? Bueno, yo siempre digo que ser líder, no conozco a ningún líder que se identifique como tal. Es más bien algo que los demás te identifican como líder. Ven a alguien y lo identifican como líder. Estando al frente de la radio y de la tele, es verdad que, no me digas por qué, porque desde los 20 y pocos años es verdad que siempre me ha tocado dirigir equipos. Igual por aquello de ser la hermana mayor de 4 hermanos, tipo, que al final tienes la capacidad de dirigir. Ha sido el primer equipo. Efectivamente, el primer equipo fueron mis hermanos. Sí. Y bueno, a ver, sobre todo, yo lo que diría es que un buen líder, la mejor cualidad que tiene es la de escuchar. En tiempos en los que hablamos mucho y escuchamos poco, Pipo, yo creo que escuchar es importantísimo. Porque escuchar te permite la siguiente característica que tiene un buen líder, que es la empatía. Si tú escuchas, eres capaz de ponerte en el lugar del otro. Entonces, a mí alguna vez me han dicho, bueno, a algún compañero mío le han dicho, tú ya formas parte de la secta, porque la secta, por lo visto, era mi equipo. Y entonces cuando me lo contó dije, ¿la secta? Sí, no, porque como dice que todos los que trabajamos contigo hablamos bien de ti, y yo me quedé pensando en esa reflexión porque dije, pues fíjate tú qué secreto tan fácil, ¿no? El de escuchar a la gente, darle el lugar que se merece a cada persona, porque yo creo que todas las personas tienen algo que aportar. Y luego el liderazgo tiene mucho de lealtad, los líderes que yo por lo menos conozco pues son justos, son humildes, son confiados. Creo que la confianza también es muy importante, el poder mirar a otra persona y confiar en ella, ¿no? En estos tiempos en los que, bueno, vamos un poco a veces a lo nuestro, creo que también es importante esa capacidad de confiar en el que tienes al lado. Y luego una cualidad que es la más importante de todas es la de amar. Amar en su sentido más amplio de la palabra. No conozco un solo líder, Pipo, que no haya conocido el amor y que no sepa lo que significa amar. Amar es perdonar, es poder mirar a la otra persona, ¿no? y justificar cosas que igual a veces te cuestan, ¿no? Entonces, esa capacidad de amor, a mí mi abuelo, vuelvo a él, me decía muchas veces, no estés nunca con una persona que no es feliz y no es capaz de amar. O sea, alguien que no es feliz y que no tiene esa capacidad de amar, difícilmente te va a poder hacer feliz a ti. Sí, es propio la necesidad de tener pasión, ¿no? Por lo que se hace, por las personas con las cuales se entretiene relaciones y tal. Efectivamente, sí. estoy totalmente de acuerdo. Y luego rodearte de gente mucho más brillante que tú. Bueno, esto es un secreto importantísimo, sobre todo. Importantísimo. Sí, en el mundo empresarial. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. A propósito del gusto, decimos en cualquier manera, de trasladar la propia experiencia y también la propia pasión y el amor, ¿no? Por lo que se hace. Tú haces de profesora también, ¿no? Sí. Y eres también en tu familia, imagino, ¿no? Tú tienes hijos, ¿no? No, no tengo hijos. No tienes hijos. Bueno, entonces, los jóvenes para ti,
son como tus potenciales hijos, ¿no? Imagino, los de la universidad. Cuando era pequeña, yo estudié en Pamplona y mis hermanas, cuando tenían exámenes, me llamaban por teléfono para que les explicara la lección, ¿no? Y me tiraba con ellas hablando por teléfono muchísimo tiempo explicándoles, ¿no? Y de hecho mis hermanas todavía se acuerdan, pues yo aquel examen lo aprendí, lo pude aprobar porque tú me explicaste cómo se hacía, no sé qué, no sé. Entonces yo estaba en Pamplona, pero estaba haciendo de profesora en distancia. ¿Por qué me gusta la enseñanza? En primer lugar, porque te mantiene los pies en la tierra. Vivimos en una profesión, Pipo, en la que es muy fácil despegarte de la tierra. Creo que, bueno, pues tenemos muchas comidas, muchas cenas, una vida social que ahora pues ha cambiado, pero es verdad que es una vida social que es muy interesante, ¿no? Para quien le guste relacionarse con los demás y todas estas cosas, pues somos unos privilegiados, ¿no? Tenemos una vida pues, muy divertida, muy intensa, muy apasionada. Y a mí las clases con los alumnos me permite conectarme con lo que les importa a ellos, ¿no? Que a veces no es exactamente lo mismo o no nos movemos en el mismo mundo. Entonces, siempre, vamos, desde los 20 y tantos años, te diría, siempre he dado clase y ha sido por no terminar de cortar ese cordón umbilical con lo que me mantiene conectada con lo que de verdad importa a la gente y en este caso a la gente joven, ¿no? Y siempre les digo lo mismo, este mundo es un mundo muy complicado, pero todos tenemos nuestra oportunidad. Todos, siempre. El tren, hay un momento en el que pasa y el día que pasa tú tienes que estar súper preparado para tirarte en plancha, porque las oportunidades llegan, pero no sabemos el momento, ¿no? Y hay que estar preparado. Y yo eso es lo que les enseño, ¿no? A no tirar la toalla, a luchar por sus sueños. Creo que es muy importante pensar en grande, pensar en esos sueños que tienes, porque a veces lo que nos imaginamos o lo que, no sé, cómo pensamos que nos gustaría que fuera nuestra vida, pues conseguimos hacerlo a base también de tesón y de perseguir ese sueño, ¿no? Y yo hago mucho hincapié en que no renuncien a su sueño. Yo creo que no hay que renunciar, aunque sean las cosas difíciles, hay que luchar. Y luego soy muy también de defender que todo lo que se hace en el pupitre, yo siempre les digo, las cosas hay que defenderlas en el pupitre, no hace falta hacer daño a nadie, no hace falta pisar a nadie para conseguir tu objetivo. Y el tiempo pone a cada uno en su lugar, no hay que tener prisa. No hay que tener prisa, lo que hay que tener es bueno, las ideas claras, saber hacia dónde te quieres dirigir y focalizar, ¿no? Pues tener esa hoja de ruta que todos nos marcamos. Yo por lo menos me la he marcado, ¿eh? Yo creo que estamos atravesando también un momento donde a veces nos encontramos con mucha inexactez, ¿no? Fake news y tal. Entonces, ¿qué piensas del periodismo? ¿Qué pensabas y qué piensas y cómo tendrías que transformarse el periodismo? Bueno, yo soy una soñadora, Pipo. Aparte de una disfrutona. Me gusta disfrutar y me gusta soñar. Pero el periodismo creo que tiene que ser riguroso. El periodismo fundamentalmente tiene una vocación de servicio público y tenemos que tener muy claro que nos debemos a nuestros lectores, a nuestros oyentes, a nuestros telespectadores. Entonces, nuestras opiniones, que evidentemente las tenemos, yo siempre digo, oye, yo cuando salgo de trabajar tengo mi opinión y soy libre de pensar lo que quiera. Pero cuando estoy trabajando, tengo claro dónde trabajo y a quién tengo que rendir cuentas, que en este caso es la ciudadanía, ¿no? Da igual que sea un medio público o sea un medio privado. Es verdad que el coronavirus ha puesto encima de la mesa una serie de realidades, ¿no? Una, fundamental, que el periodismo es un servicio esencial, esencial.
¿Por qué es esencial? Porque la información ahora más que nunca es poder y cuanto mejor informados están los ciudadanos, mejores decisiones toman acerca de su propio futuro, de su propio día a día. Creo que es muy importante distinguir entre lo que es información y lo que es opinión. Importante distinguir entre lo que es información y lo que es propaganda, lo que es información y lo que es desinformación. Entonces, ahora están apareciendo ideas, ¿no? Lo que se ha bautizado como esos ministerios de la verdad. Yo empiezo a estar un poco cansada de esos discursos en los que todo el rato, por defender supuestamente nuestros intereses, se toman decisiones que nos afectan a nuestra vida, ¿no? Creo que a los ciudadanos hay que tratarlos como lo que son mayores de edad. Y lo que hay que darles son las claves para que luego ellos se formen su opinión. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer los periodistas. Nosotros tenemos que informar acerca de lo que está pasando de la manera más fiel, de la manera más veraz, objetiva, con distancia, y que luego los ciudadanos conformen sus opiniones y tienen derecho a tener las opiniones que quieran, pero hay que defender la pluralidad. Entonces, la crisis económica que estamos atravesando provoca a su vez que los medios de comunicación sean mucho más débiles porque tienen un problema real de financiación y ese problema real de financiación se puede traducir, no digo que se haga, pero se puede traducir, hay un riesgo de que se convierta en una falta de independencia, una falta de pluralidad. Y a mí eso es lo que me preocupa en estos momentos, ¿no? Me preocupa sobre todo porque veo que estamos en tiempos en los que la mentira se está instaurando como si fuera verdad. Se ha hecho de la mentira el hábitat natural. Lo explico en el libro en el que tú también ahora participas, y ahora hablaremos de él, pero eso me preocupa especialmente, ¿no? Y esa confusión que hay entre lo que es un medio de comunicación y lo que es una red social, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Entonces creo que entre todos tenemos que ayudar a hacer esa pedagogía y a tratar a nuestros lectores, a nuestros oyentes y a nuestros telespectadores como lo que son mayores de edad y que elijan, tengan distintos medios, distintas voces y saquen sus conclusiones. Claro, totalmente de acuerdo. En los medios además tendrían una gran oportunidad en esto porque la calidad de la información cada vez es importante, ¿no? Aunque en la pluralidad, sí, evidentemente, porque cualquier periodista, aparte de contar un hecho, también da su opinión, ofrece su opinión, ¿no? Y las personas que leen los artículos tienen la capacidad de elegir cuál es la opinión a la cual se quieren, en cualquier manera, adherir, ¿no? Entonces, bien, hablamos ahora de tu faceta de escritora, ¿no? Entonces, has escrito un libro al cual además me has involucrado como colaborador. Te he liado. Entonces, en breve te llegará, Pipo, ¿eh? Ya, te llegará en breve. Me ha encantado. Exacto. Eso es el libro. Pero vamos, esto vale para quien escucha este libro y además a involucrar a más personas. ¿Cuál es el objetivo en el fondo de este libro, no? Mira, empecé a escribir el libro yo creo que durante la primera semana que se decretó el estado de alarma y por ahí yo creo que te llamé a ti para decírtelo sí, ya. De acuerdo perfectamente. Sí. Este libro surge fundamentalmente por lo que estábamos hablando antes. Yo en mi casa, humildemente, vamos, el análisis que hice de la situación era que existía, más allá de la pandemia, una verdadera batalla por el relato, una batalla por el relato. Y en esa batalla por el relato, bueno, se empezaron a utilizar prácticas, estrategias
que desde mi punto de vista no eran fieles a lo que estaba sucediendo. No se estaba siendo fiel a la realidad y a los hechos que estaban sucediéndose en el país. Y bueno, empecé a tomar nota para dejar constancia de lo que iba pasando cada día y poco a poco pues fui dándole forma a ese diario de la pandemia en el que, bueno, trata de ser un libro fiel a lo sucedido y desvelar también las claves de cómo se ha enfocado la lucha contra la pandemia, ¿no? Que desde mi punto de vista se ha abordado no tanto como una crisis sanitaria, sino como una campaña electoral, donde se ha dividido entre buenos y malos, mascarillas buenas, mascarillas malas, donde distingo en el libro en 3 fases: la fase negacionista, que es en la que se nos negó que fuera a pasar nada, ¿no? No iba a pasar nada, no eran necesarias las mascarillas, no ocurría nada. Una segunda fase de control y propaganda, en la que el rey quedó en un segundo plano, la oposición fue desplazada porque el Congreso prácticamente se cerró, el portal de transparencia se cerró, hubo poca información y mucha propaganda. Ahí está el uso del CIS, los juzgados cerrados, una situación, bueno, por lo menos anómala, lo dejamos ahí. Y luego una tercera fase, que es desde que decae el estado de alarma hasta el momento en el que nos encontramos, que es la fase que yo he denominado de sálvese quien pueda. Y en esa fase de sálvese quien pueda pasamos de tener una cortina de uniformados, que eran los que nos acompañaban todos los días, pues a hablar de esa cogobernanza, se llama así, cogobernanza, que es el yo te paso el marrón, para que nos entendamos, a las comunidades autónomas, y ellas, sin ningún tipo de cambio legislativo que se había prometido que se iba a llevar a cabo, pues tienen que asumir el enfrentarse a la pandemia, ¿no? Y bueno, esa es una de las tesis que se mantiene constante en el libro. Bueno, entonces, María, te quería preguntar eso. En consideración del hecho de cuando se escribió el libro, la idea era que la pandemia, no digo que se había acabado, pero que habíamos pasado lo peor, ¿no? Que una segunda ola podíamos tener el riesgo de tenerla, pero no era cierto. Así la esperanza era que no llegara, y ha llegado. Estamos todavía en el medio de problemas sanitarios, de muertos. Se habla esto a nivel mundial, no solo en España, ¿no? Y además se habla también de un riesgo de tercera ola si no tenemos cuidado y sobre todo si no llega la vacuna, que parece que al inicio del próximo año podría ya llegar, ¿no? Entonces, si tú tuvieras ahora que escribir algo sobre esto, ¿qué añadiría al libro? Si tuvieras que hacer un update del libro. Bueno, Pipo, pues este libro habla sobre los 100 primeros días de estado de alarma. Yo ya estoy tomando nota de todo lo que está sucediendo. Espero que tú estés haciendo lo mismo, porque no sé, tengo el olfato de que igual escribimos una segunda parte, porque con una mera revisión no va a entrar todo lo que vamos a tener que seguir escribiendo en ese nuevo relato. Eso es una revelación, ¿eh? No, es un adelanto. Ojo que hay segunda parte. Amenazamos con segunda parte. Vale. Sobre todo lo que creo que se va a trasladar en esa segunda parte es bueno, pues esa batalla por el relato de la que hablábamos antes, ¿no? Cómo acaba, ¿no? A mí, si algo me ha inquietado en los primeros 100 días del estado de alarma que hemos analizado en este libro, es que durante mucho tiempo, quizá demasiado, los aplausos no nos han dejado en este caso ver el bosque, ¿no? Es lo que yo en el libro he llamado aplaudillismo. Creo que nos ha faltado un poco de empatía acerca del sufrimiento
pues de tantas miles de personas, ¿no? Que no hemos visto, ¿no? En el propio relato, en la propia información acerca de cómo nos contaban cómo eran cómo estaba la situación en España, a mí me ha llamado poderosamente la atención que primero se decía el número de contagiados, después los muertos y después los recuperados. Y los muertos siempre se pasaba de puntillas, ¿no? En la mitad como de un sándwich, ¿no? Los que nos dedicamos a comunicación sabemos que lo que no se ve no existe y realmente durante los 100 primeros días de estado de alarma, bueno, acuérdate el revuelo que se montó con una portada de periódico en la que simplemente se veían ataúdes, ¿no? Entonces ha faltado verse ese dolor, ha habido demasiados aplausos que bueno, que por una parte creo que se merecen los sanitarios, pero creo que ha tenido una derivada política que desde mi punto de vista pues no es adecuada y no nos ha dejado, a muchas personas quizá no les ha dejado tampoco ver la gravedad de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y eso se ha visibilizado en la propia ausencia de luto, en la propia ausencia de los funerales. La enfermedad es verdad que no favorece ciertas situaciones, ¿no? Pero se ha trabajado activamente para tapar una parte de la realidad de lo que estaba sucediendo. Y yo creo que sobre todo la segunda parte quizá pueda girar mucho en torno a la labor de los periodistas. Creo que los periodistas somos una pieza fundamental de esto que queremos y defendemos y es la democracia. Creo que es muy importante la labor que realizamos. Durante la primera ola recordarás que hubo un manifiesto que también se recoge en el libro acerca de la libertad de preguntar, porque durante muchísimos meses los periodistas, incluso, ¿quién nos lo iba a decir?, no podíamos hacer preguntas. Y eso es coartar la libertad de la prensa. Y como se suele decir, Pipo, la prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad no será otra cosa que mala. Entonces yo creo que ha habido una serie de intentos por coartar esa libertad, por poner trabas a esa libertad. Creo que los periodistas no lo hemos tenido nada fácil y seguramente esa segunda parte pues esté muy enfocada a esa situación, ¿no? A ese termómetro acerca de nuestras libertades. No te olvides que el CIS llegó a preguntar si los ciudadanos preferían información oficial, que es que, no sé, son líneas rojas que claro, como ha llegado un punto en el que hemos tenido día tras día, escándalo tras escándalo, escándalo tras escándalo, pues estamos con un efecto amapola, yo creo que buscado, en el que nos hemos quedado pues, anestesiados, ¿no? Sin capacidad de reacción, de indignación, de sorpresa. Una sociedad, una democracia que pivota en la mentira, pues creo que tiene muy poco futuro. Y a mí eso de verdad me preocupa muchísimo. Bueno, la verdad es que hablar de todo lo que está pasando y hacer un update es importantísimo, porque como decía, eso es un hecho absolutamente histórico que recordaremos por muchos años. Pero también es un momento del cual tendríamos que sacar algunas conclusiones y hacer reflexiones que van desde la información y la comunicación a la capacidad de análisis de riesgos que es muy baja y también a qué tipo de vida queremos, qué planeta queremos, porque la pandemia no sale desde la nada, es derivada de un comportamiento a veces de los hombres, del ser humano, que poco respetuoso de la naturaleza también, ¿no? Entonces, las reflexiones son muchas. Podríamos escribir muchos libros sobre una colección, esto. Pipo, una colección. María, bueno, una colección. Oye, María, una última pregunta te quiero hacer. ¿Cuál es tu sueño personal? Considerando que has tenido una vida plena, que eres una persona curiosa, que eres una persona con mucha energía, como decía al inicio, iniciativa, llena de pasión. Pero ¿tienes un sueño que quieres realizar?
Mira, Pipo, no sé, siempre estoy pensando en tantas cosas que me gustaría hacer. Realmente me siento una persona súper afortunada, muy afortunada. Creo que la pandemia nos ha ayudado a reordenar nuestras prioridades, ¿no? Y aunque yo siempre he dado mucha importancia pues, a la familia, a bueno, todo lo que me rodea, que cuido bastante. Es algo que nunca he dejado descuidado, aunque tuviera poco tiempo, ¿no? Creo que esta pandemia nos ha servido para darnos cuenta que la salud es importante, que tenemos que cuidar el planeta efectivamente en el que vivimos, como tú estabas diciendo, y luego para valorar las pequeñas cosas, ¿no? Ese abrazo que no puedes dar. Yo llevo bueno, pues meses sin ver a mis padres o a mis hermanos, ¿no? Y mira, lo digo y es que me emociono y todo, ¿no? Porque sí es verdad que soy una persona muy familiar y yo siempre digo que tengo una familia a la italiana, Pipo, porque somos muy piña, muy piña. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Entonces, soy muy amiga de mis amigos, muy amiga de mis amigos. A mí pídeme algo que si está en mi mano, te lo haré. Y yo creo que la base no ha cambiado, ¿no? Para mí, pues ese universo que me rodea, donde está familia, están amigos, está la gente con la que trabajo, la gente con la que me relaciono, eh, no ha cambiado, pero sí es verdad que doy mucha más importancia, pues, no sé, a quedar con simplemente alguien y tomar una Coca-Cola, ¿no? O sea, fíjate tú con qué nos conformamos, ¿no? O esa llamada de teléfono que igual estás esperando y de repente llega, o ese libro que tienes ganas de coger y leer. No sé, estoy en un momento en el que valoro las cosas pequeñas que sin embargo creo que son las que más feliz me hacen, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, pues estoy contando los días pues para poder ir a San Sebastián, que para mí es como mi paraíso, el sitio en el que desconecto y me encuentro también un poco con mis raíces, ¿no? Y yo creo que hemos aprendido todos pues a luchar por lo que creemos. Yo siempre he sido muy guerrera, si me permites ese adjetivo, ¿no? He sido muy guerrera en el buen sentido de la palabra, pero ahora también estoy en un momento en el que, no sé, me importa poco lo que piensen los demás, me importa más mirarme igual al espejo y reconocerme como la persona que quiero ser, ¿no? Con la que me siento en paz. Y con esa enseñanza, desde luego, esos valores que a mí me han enseñado en mi casa y esa frase con la que empezábamos nuestra charla, ¿no? La grandeza del ser humano pues consiste en, aun pudiendo hacer daño, elegir no hacerlo. A mí simplemente, si te digo la verdad, cuando hablo con gente y así, lo que más me puede gustar o lo que más me reconforta es saber que, bueno, pues que ayudo a los demás en lo que puedo y que trato de ser una buena persona, que evidentemente a todo el mundo no puedes gustar y habrá cosas que haga que haya gente que no le guste nada, ¿no? Pero, pero valoro eso. Yo creo que este rato, por ejemplo, que estoy contigo, pues lo estoy valorando y lo estoy disfrutando y me apetecen esas cosas. O sea, ahora estoy con quien me apetece estar. Eso yo creo que lo aprendemos también con la edad, tipo. Que cuando eres más joven, pues creo que le das menos importancia a esas Bueno, cosas, ¿no? María, Y yo ahora lo bueno, valoro María, muchas infinito. Voy, María, muchísimas gracias, pero la verdad es que el placer es totalmente mío porque he asistido a una conversación, a una exposición tuya que me ha encantado y como persona, sobre todo, independientemente del hecho profesional que está bajo los ojos de todos, ¿no? Pero a nivel de persona, lo que me ha parecido súper interesante de esta entrevista, descubrí la persona que eres, ¿no? Y una persona que, repito, con entusiasmo, con pasión, con humanidad,
Sí. Que una bueno, de las cosas es que somos humanos, Pipo, somos humanos. Es una de las cosas que hoy más valor tiene que tener y a veces todavía no hemos alcanzado a tenerlo, ¿no? Como valor. Pero bueno, esto es un poco el sueño mío personalmente, ¿no? De ser un poco más humanos y de ser un poco más cercanos a nuestros símiles, ¿no? Entonces, nada, María, muchísimas gracias por esta charla, por esta entrevista y bueno, vamos a ver qué pasa con el futuro libro y hablaremos próximamente, ¿no? De a ver cómo vamos adelante con esto de la pandemia, esperamos que se concluya. Pero bueno, probablemente tenemos más cosas que contar. Nada, ha sido un placer, Te mando besos virtuales, Pipo. Igualmente, abrazarnos.